El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, arribó a la ciudad de Nueva York, donde presidirá este martes el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. En la actividad, el mandatario mexicano prevé ofrecer un discurso sobre la desigualdad, la exclusión y la corrupción como problema raíz de los conflictos. López Obrador insiste que la corrupción es el origen de la desigualdad en el mundo y se prevé que sea el principal interés de México en el Consejo Multilateral. Por tanto, la diplomacia mexicana señaló que ya tiene compromisos en la materia. Lo que el presidente debería informar es cómo se está cumpliendo los pactos internacionales anticorrupción. Esta mañana en Agenda Abierta analizaremos cómo el gobernante mexicano busca con su presencia allanar el camino para establecer la formalidad pertinente de una agenda de seguridad en el seno del organismo. ¿Qué dice la jornada? Activistas y mariachis se dan la bienvenida a López Obrador en Nueva York. Dentro y fuera de la terminal, decenas de mexicanos lo esperaron con mensajes de bienvenida a esa metrópolis. Una manta decía por un cambio sin fronteras, pero poco más tarde llegó a su hotel, donde más simpatizantes lo recibieron con aplausos y gritos, los cuales se intensificaron. Si hay audio, también lo ponen. El presidente mexicano arribó en Nueva York, en New York. Este martes presidirá el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ahí dará un discurso sobre la desigualdad, la exclusión y la corrupción. Así que muy atentos. Luego, el portal Excelsior dice: encabeza México sesión de Naciones Unidas. López Obrador hablará ante el Pleno. 10 de la mañana, hora local de esa ciudad, el mandatario presidirá esta sesión de Naciones Unidas dedicada al mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Según lo adelantado por el propio mandatario, también hará un espacio en su agenda para enviar un mensaje en vivo a los miles de migrantes mexicanos que viven y trabajan en Nueva York y el resto de las localidades, de los espacios geográficos dentro de Estados Unidos. El medio de comunicación ruso Sputnik titula: López Obrador planta bandera en Naciones Unidas contra la corrupción. Allí el presidente mexicano presentará al Consejo de Seguridad ONU su visión de la desigualdad que produce la corrupción cuando su país asuma la presidencia pro tempore de este organismo, y lo hará apuntando a lograr paz y seguridad internacional. El tráfico de armas de corto alcance en el marco de la lucha contra el crimen organizado transnacional es otro tema que importa a México y que procurará el presidente poner también sobre la mesa para su discusión. Me voy a Ciudad de México. ¿Me acompañan? Qué bueno estaría un viajecito, ¿no? Ahora que ya van levantando la cantidad de cosas que había que hacer en plena pandemia, aunque uno igual no zafa de la PCR. La mayoría de los lugares pide PCR y con 72 horas de vigencia. Edu Martínez, vamos. Hola, muy buen día, qué gusto acompañarte en esta emisión. Así es, el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de ayer arribó a Nueva York, en Estados Unidos, en esto que constituye su segundo viaje internacional. El mandatario mexicano estará el día de hoy en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, donde presidirá la sesión del Consejo de Seguridad de este organismo multilateral, que entre otros objetivos tiene el de preservar la paz mundial. En este sentido, el 1 de noviembre, México asumió la presidencia de este Consejo de Seguridad y será el día de hoy cuando el presidente dirija un mensaje a los miembros de este Consejo, en donde estará hablando, según adelantó ya hace algunos días, sobre corrupción como uno de los factores que está generando desigualdad en el mundo, y también hablará sobre el tráfico de armas. Por otro lado, también desde anoche que llegó el presidente a Estados Unidos, algunos de sus simpatizantes se apostaron tanto en el aeropuerto como en el hotel donde pasó la noche, y además ahí estuvieron esperando poder saludarlo siquiera desde lejos. El día de hoy el mandatario mexicano estará enviando un mensaje videograbado a todos los migrantes que se encuentran en territorio estadounidense y que, como él lo ha señalado, colaboran con el envío de remesas a sus familias en México, y eso es un importante punto para la economía de este país, sobre todo si se toma en cuenta que se han roto ya récord importantes en cuanto al envío de remesas desde Estados Unidos. Aún con la pandemia, México ha recibido cerca de 40,000 millones de dólares en este 2021. Así la situación, por supuesto, nosotros nos mantendremos al pendiente del contenido del discurso que emita Andrés Manuel López Obrador en este Consejo de Seguridad de la ONU, y por supuesto estaremos llevando todos los detalles y los pormenores de todo esto.
Muchas gracias. Qué bueno que está el profesor Adalberto Santana esperándonos para abrir el espacio de análisis. Vamos a darle la bienvenida. Profe, ¿cómo anda? Buen día. Sí, buenos días, Marcela. Me da mucho gusto saludarla. El gusto es mío. Qué bueno que está allí, porque es el apropiado para contarnos en claves sencillas lo que va pasando en este día, donde México tiene un rol fundamental en Naciones Unidas. Sí, habría que tomar en consideración, como ya lo dijo nuestro colega corresponsal en México de Telesur, que es el segundo viaje internacional que como mandatario hace el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en efecto, no es muy proclive a estar en viajes al exterior, de tal manera que este es el segundo y casualmente también es a los Estados Unidos. Pero el motivo ahora no es entrevistarse con el presidente de esa nación, sino presidir el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y por lo tanto tomar la palabra ahí para manifestar algunos de los puntos que él considera importantes en la agenda internacional y especialmente para los países que componen este organismo. Y como se ha tenido conocimiento, uno de los temas centrales pues será el tema de la corrupción, donde puede enfatizar su intervención, así como en el traspaso que hay de un país a otro, pero principalmente de las grandes potencias, de las ventas de armas ilegales a nuestra región, que también es parte precisamente de esa corrupción. Esos serán seguramente los temas y donde hará seguramente una crítica al sistema de corrupción que sigue predominando en nuestros días y que, como lo hemos visto, que usted lo ha señalado, en el caso chileno, bueno, pues se está dando pues todo un debate en el Congreso chileno precisamente por el involucramiento de presidentes de nuestra América, en este caso, involucrados en la corrupción con los llamados paraísos fiscales. Allí está el caso de Piñera, ¿sí? Ha estado el caso también del presidente Lasso del Ecuador y podríamos aumentar el tipo de mandatarios, sobre todo de origen conservador, que están muy involucrados en esos paraísos fiscales y que es parte de la corrupción, ¿sí?, económica y política que ocurre en nuestros países. Como también el fenómeno del tráfico de armas es uno de los más importantes elementos que ahonda y fortalece a las organizaciones vinculadas al crimen organizado, especialmente al narcotráfico, ya sea el cartel de Sinaloa en México, el cartel Jalisco Nueva Generación, los carteles en Colombia, en Honduras, en las diversas partes, incluso como vimos el asesinato del presidente de Haití hecho por paramilitares colombianos con el manejo de recursos y de armas provenientes del crimen organizado.